Adicam fue de 20 shanim de edad cuando él reinó sobre Mitzrayim. Y él reinó por 4 shanim. En el Shana 206 de los Israelim descender a la tierra de Mitzrayim, Adicam reinó sobre Mitzrayim. Y él no continuó por tanto tiempo en su reino sobre Mitzrayim, como sus abot continuaron sus reinos. Porque Melol su abá había reinado en Mitzrayim por 94 shanim, pero él estuvo enfermo 10 shanim y murió, porque él había sido perverso delante de Yahweh. Y todo Mitzrayim llamó su nombre Adicam Faraón como el nombre de su sabot, como fue su costumbre en Mitzrayim. Y todos los hombres sabios de Mitzrayim llamaron su nombre Adicam Aus, porque corto es Aus en el lenguaje de Mitzrayim. Y Adicam fue extremadamente feo, y él fue de un codo y un palmo, y él tenía una gran barba que llegaba a las plantas de sus pies. Y Faraón se sentó en el trono de su abá para reinar sobre Mitzrayim, y él condujo el gobierno de Mitzrayim en sabiduría. Y mientras él reinó, él superó a su abá y a todos los reyes previos en perversidad, y él aumentó el yugo de los hijos de Israel. Y él fue con sus sirvientes a Goshen a los hijos de Israel, y él fortaleció la labor sobre ellos, y él les dijo: completen el trabajo, cada tarea habitual, y que sus yadayim no se aflojen de nuestro trabajo desde este yom en adelante, como hicieron en los yamim de mi abá. Y él puso oficiales sobre ellos de entre los hijos de Israel, y él puso amos de obras de entre sus sirvientes. Y él puso sobre ellos una medida de ladrillos para ellos hacer de acuerdo a ese número yom a yom. Y él se volvió y regresó a Mitzrayim. En ese tiempo los amos de obra de Faraón ordenaron a los oficiales de los hijos de Israel de acuerdo a la orden de Faraón, diciendo: así dice Faraón, hagan su trabajo cada yom y terminen su tarea, y observen una medida habitual de ladrillos, no lo disminuyan en nada. Y vendrá a suceder que si ustedes son deficientes en sus ladrillos habituales, yo colocaré sus hijos pequeños en su lugar. Y los amos de obra de Mitzrayim hicieron en esos yamim como Faraón les había ordenado. Y cuando alguna deficiencia fue encontrada en la medida de ladrillos habituales en los hijos de Israel, los amos de obra de Faraón iban a las esposas de los hijos de Israel y tomaban infantes de entre los hijos de Israel, de acuerdo al número de ladrillos deficientes. Ellos los tomaban a la fuerza de los regazos de sus madres y los colocaban en la construcción en lugar de los ladrillos, mientras sus abot y madres estaban llorando sobre ellos y lamentándose cuando ellos oían las voces llorosas de sus infantes en la pared del edificio. Y los amos de obra prevalecieron sobre Israel, que los israelíes debían colocar a sus hijos en el edificio. Así un hombre situaba a su hijo en la pared y colocaba mortero sobre él, mientras sus ojos lloraban sobre él y sus lágrimas corrían hacia el niño. Y los amos de obra hicieron así a los bebés de Israel, el por muchos yamim. Y ni uno tuvo piedad ni compasión por los bebés de los hijos de Israel. Y el número de niños muertos en el edificio fue de 270. Algunos de ellos habían edificado sobre ellos en lugar de ladrillos que habían sido dejados deficientes por su sabot, y algunos habían sacado muertos del edificio. Y la labor impuesta sobre los hijos de Israel en los yamim de Adicam superó la dureza que ellos impusieron en los yamim de su abá. Y los hijos de Israel se lamentaban todos los yamim a causa de su duro trabajo, porque ellos se habían dicho: he aquí que cuando Faraón fallezca, su hijo se levantará y aligerará nuestro trabajo. Pero él aumentó el trabajo en vez de disminuirlo. Y los hijos de Israel se lamentaron por esto, y su lamento subió a Yahweh por causa de su trabajo. Y Yahweh oyó la voz de los hijos de Israel y su lamento en aquellos yamim. Y Yahweh les recordó a ellos su pacto
cual él había hecho con Abraham, Yitzhak y Jacob. Y Yahweh vio la carga de los hijos de Israel y su duro trabajo en esos yamim, y él determinó liberarlos. Y Moché, el hijo de Amram, aún estaba recluido en la mazmorra en aquellos yamim, en la casa de Reuel el Midianim. Y Ziporá, la hija de Reuel, lo sostenía con comida secretamente yom a yom. Y Moché estuvo recluido en la mazmorra de la casa de Reuel por 10 shanim. Y al final del 10º shaná fue el primer shaná del reino de Faraón sobre Mitzraim en lugar de su abba, Ziporá. Dijo a su abba Reuel: ninguna persona pregunta por el hombre hebreo a quien has atado en prisión por estos 10 shanim. En este momento, si te parece bien a tus ojos, vamos a enviar a ver si él está vivo o muerto. Pero su abba no sabía que ella lo había sostenido. Y Reuel su abba contestó y dijo a ella: ¿ha sucedido alguna vez que un hombre sea puesto en prisión sin comida por 10 shanim y él viva? Y Ziporá contestó a su abba y dijo: ciertamente tú has oído que Yahweh el Elohim de los hebreos es grande e imponente y hace maravillas para ellos todo el tiempo. Fue él quien liberó a Abraham de Ur de los Kasdim, y a Yitzhak de la espada de su abba, y a Jacob de la espada del enviado de Yahweh, quien luchó con él en el arroyo del Yabok. También con este hombre él ha hecho muchas cosas. Él lo liberó del río en Mitzrayim, también de la espada de Faraón y de los hijos de Cush. Así que también él lo puede liberar de la hambruna y hacerlo vivir. Y la cosa pareció buena a la vista de Reuel. Y él hizo de acuerdo a la palabra de su hija y envió a la mazmorra para determinar lo que fue de Moché. Y él vio, y he aquí que el hombre Moché estaba viviendo en la mazmorra, parado sobre sus pies, enalteciendo y suplicando a Yahweh, Elohim de su Sabot. Y Reuel ordenó que Moché fuese sacado de la mazmorra. Así que lo afeitaron y él cambió sus vestiduras de prisión y comió lejem. Y después Moché fue al jardín de la casa de Reuel que estaba detrás de la casa. Y allí él suplicó a Yahweh, su Elohim, quien había hecho poderosas maravillas para él. Y fue mientras él suplicaba que él miró opuesto a él. Y he aquí que una vara de zafiro fue puesta en la tierra, cual estaba plantada en el centro del jardín. Y él se acercó a la vara y miró. Y he aquí que el nombre de Yahweh Elohim estaba grabado en ella, escrito y desarrollado en la vara. Y él lo leyó, y la tomó con su yad, y la arrancó como un árbol del bosque. Y la vara estaba en su yad. Y esta es la vara con la cual todas las obras de nuestro Elohim fueron hechas, después que él había creado el cielo y la tierra, y todo el ejército de ellos, mares, ríos y sus peces. Y cuando Yahweh había echado a Adán del jardín del Edén, él tomó la vara en su yad y fue y labró la tierra de la cual él había sido tomado. Y la vara vino a Noá, y fue dada a Shem y su descendencia, hasta que vino a la yad de Abraham el hebreo. Y cuando Abraham había dado todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, él también le entregó la vara. Y cuando Jacob huyó a Padán Aram, él la tomó en su yad. Y cuando él regresó a su abba, él no la dejó atrás. También él bajó a Mitzrayim y la llevó con él en su yad, y la entregó a Yahosef, una porción por encima de su sahim, porque Jacob la había tomado a la fuerza de su ajesao. Y después de la muerte de Yahosef, los nobles de Mitzrayim vinieron a la casa de Yahosef. Y la vara vino a la yad de Reuel el Midianim. Y cuando él salió de Mitzrayim, él la tomó en su yad y la plantó en su jardín. Y todos los hombres poderosos de los Quinim trataron de arrancarla cuando intentaron tomar a Ziporá su hija,
pero fueron infructuosos. Así que la vara permaneció plantada en el jardín de Reuel, hasta que vino el que tenía derecho a ella y la tomó. Y cuando Reuel vio la vara en la yad de Moché, él se puso pensativo y le entregó a él su hija Sipporá por esposa.